Entre el 58 y el 64% de los hombres finlandeses portan un haplogrupo del cromosoma Y que no se originó en Europa. No se originó cerca del Báltico. No provino de la estepa. No llegó con los agricultores de Anatolia ni con los cazadores que llegaron a Escandinavia tras el retroceso del hielo. Procedía de Yakutia. Se trata de una región del noreste de Siberia, agrupada alrededor del río Lena, un lugar geográficamente más cercano a Anchorage, Alaska, que a Helsinki, Finlandia. Y si ahora mismo pusieras un mapa delante de ti y trazaras una línea recta desde el punto de origen de este haplogrupo hasta el país donde predomina en el linaje masculino, esa línea atravesaría más territorio asiático que europeo. A todos los mapas que hayas visto sobre los orígenes finlandeses les falta algo. Algo importante. Algo tan específico como esto. Quédate conmigo, porque esta siguiente parte es la razón de ser de este video. En julio de 2025, un equipo liderado por 2 investigadores que colaboraban con el experto en ADN antiguo, David Reich, en la Facultad de Medicina de Harvard, publicó un estudio en la revista Nature. Secuenciaron datos genómicos de 180 antiguos siberianos, individuos que habían permanecido enterrados durante miles de años, y combinaron esos datos con más de 1000 muestras existentes que abarcan 11.000 años de historia humana. Sus hallazgos situaron a los ancestros de todas las poblaciones de habla urálica, incluidos finlandeses, estonios y húngaros, no cerca de los montes Urales, como la lingüística convencional había señalado durante mucho tiempo, sino en Yakutia, en el noreste de Siberia, más cerca de Alaska que de Finlandia. Geográficamente está más cerca de Alaska o Japón que de Finlandia, afirmó Alexander Kim, uno de los autores principales. No se trata de una simple figura retórica. Esa es la coordenada exacta. Ahora bien, la mayor parte de la historia genética de Europa se ajusta perfectamente a 3 oleadas ancestrales. Cazadores-recolectores paleolíticos que llegaron tras la última glaciación. Agricultores neolíticos que llegaron de Anatolia hace unos 8.000 años. Pastores de la Edad de Bronce que llegaron desde la estepa póntica hace unos 4.500 años. 3 oleadas, y la gran mayoría de la ascendencia de Europa occidental queda explicada. Finlandia necesita un cuarto componente. Un componente siberiano que representa entre el 10 y el 13% del genoma finlandés. Y cuando los genetistas representan el ADN finlandés en un análisis de componentes principales, el gráfico que mapea toda la diversidad genética humana en un plano bidimensional, Finlandia no se agrupa con sus vecinos escandinavos. Se desplaza hacia un eje completamente diferente. Se sitúa sola, atraída hacia el este. Si alguna vez te has preguntado sinceramente de dónde vienes, no la historia familiar, sino una respuesta biológica real, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación va más allá de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a afrontar. La migración que generó esa atracción no solo trajo consigo un haplogrupo, trajo algo más, algo que aún pervive en los cuerpos de las personas vivas y que ninguna de ellas eligió heredar. Ya hablaremos de eso, pero primero, hablemos de quienes iniciaron el viaje. Porque esto es lo que desconocemos de ellos, su nombre. Antes de continuar, quiero preguntarte algo directamente. Déjalo en los comentarios. ¿Dónde se ubican los ancestros más remotos de tu familia? ¿Alguna vez una prueba de ADN los ha ubicado en un lugar que te haya sorprendido? Porque, sinceramente, tu respuesta podría estar relacionada con algo que voy a decir en unos 15 minutos, de una manera que no te esperas. No sabemos su nombre. Sabemos dónde fueron enterrados. Sabemos cuándo vivieron. Sabemos qué contenían sus huesos. Y sabemos que lo que contenían sus huesos está, ahora mismo, hoy, en los genomas de millones de personas vivas en el norte de Europa. ¿Pero su nombre? Desaparecido. Ni una sola inscripción, ni un solo registro, ni una sola palabra que haya sobrevivido en ningún idioma que pueda verificarse como suya. Bolshoi Oleni Ostrov, la gran isla de los renos. Un cementerio en la península de Kola, en el noroeste de Rusia, excavado por primera vez en la década de 1920. 6 individuos, datados por carbono en aproximadamente 3.500 años de antigüedad. Y dentro de esos huesos, el hallazgo más antiguo confirmado del haplogrupo N1C del cromosoma Y en toda Fennoscandia. Tiseas Lamnidis y Kertu Mahander habían estado trabajando precisamente en esta cuestión, la historia de las poblaciones antiguas del noreste de Europa,
la parte que el modelo estándar de 3 oleadas dejaba sin explicar. Su estudio de 2018, publicado en Nature Communications y realizado por equipos del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana en Jena, el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig y la Universidad de Helsinki, recopiló datos genómicos de 11 individuos antiguos de Finlandia y la península de Kola. Esperaban encontrar un gradiente, una dilución gradual de la ascendencia siberiana a medida que se avanzaba hacia el oeste y hacia el pasado. Sin embargo, encontraron lo contrario. Las muestras más antiguas presentaban la mayor proporción de ascendencia siberiana, no menos, sino más. Y sin embargo, los datos indicaban exactamente lo contrario de lo que predecía la cronología. Estos 6 individuos de Bolshoi portaban haplogrupos de ADN mitocondrial, Z1, C4, D4, que hoy en día son los más comunes en Siberia. También portaban una variante en el gen EDAR, RS3827760, vinculada a la morfología del cabello y la forma de los dientes, que se encuentra casi fijada en poblaciones de Asia Oriental y nativos americanos, y prácticamente ausente en los europeos. Esta variante estaba presente en esos huesos. En la península de Kola, hace 3.500 años. Piensa en lo que eso significa geográficamente. Estás en el extremo noroccidental de Rusia, a unos 200 kilómetros de la frontera con Finlandia, y la señal genética que estás leyendo pertenece a una población cuyos parientes modernos más cercanos viven en Siberia y entre los pueblos indígenas de América. Esa no es una historia europea, no según ninguna clasificación estándar que utilice la genómica. Y sin embargo, no hay otra palabra para describir el lugar donde se encontraron estas personas. Estaban en Europa. Fueron enterradas en un cementerio europeo hace 3.500 años, y sus huesos cuentan una historia para la que los modelos de población europeos no tenían cabida, porque nadie los había secuenciado todavía. El modelo se construyó antes de que existieran las pruebas. Moldearon el perfil genético del norte de Europa de forma medible, específica e irreversible. Portaban un haplogrupo del cromosoma Y que ahora predomina en el linaje masculino de Finlandia. No dejaron nombre, ni texto, nada que haya perdurado. Solo el haplogrupo, solo el genoma, solo el registro que su ADN dejó en los cuerpos de todos los que vinieron después. Se trata de la población sin nombre con mayor influencia genómica en la prehistoria del norte de Europa. Y la cuestión de su origen, la ruta exacta que los llevó desde un punto de partida en el noreste de Siberia hasta un cementerio en la península de Kola, es una historia sobre algo que se extendió por Eurasia durante la Edad del Bronce con una rapidez que superaba con creces todo lo que los libros de texto habían contado. En algún lugar de la región montañosa de Altai-Sayan, hace unos 4.200 años, alguien fundió una punta de lanza de bronce con un leopardo de las nieves en el mango. Los leopardos de las nieves no habitaban Siberia Occidental. Su hábitat más cercano se encontraba a unos 1.500 kilómetros. Y sin embargo, allí estaba. La figura de un felino que nadie en esa región había visto jamás, fundida en bronce, hallada cerca de la ciudad de Omsk. Porque quien la creó tenía contactos con personas que, a su vez, tenían contactos con personas que vivían cerca de los leopardos de las nieves. Y esos contactos se extendían, en una única red humana, por medio continente. Este es el fenómeno Seyma-Turbino, y es uno de los sucesos más extraños y menos comentados de toda la historia de la Edad de Bronce. En julio de 2025, cuando Tianchen Zheng y Alexander Kim publicaron su estudio en Nature bajo la supervisión de David Reich en Harvard, establecieron una conexión directa con ese origen. La población del Neolítico tardío Edad del Bronce de Yakutia, el grupo genético que el estudio identifica como los ancestros directos de los hablantes de lenguas urálicas, incluidos los ancestros de los finlandeses modernos, llegó a la región de Altai-Sayan hace aproximadamente 4.200 años. Desde allí, se desplazaron hacia el oeste, siguiendo la red Seyma-Turbino. Esto significa que la lengua que con el tiempo se convirtió en finlandés, y la señal genética que finalmente dominó el linaje masculino finlandés, recorrió la misma ruta que esos artefactos de bronce, el mismo corredor, la misma velocidad asombrosa. Pero aquí es donde la cosa se pone rara. Los individuos Seyma-Turbino que el estudio secuenció no eran genéticamente homogéneos, eran diversos. Algunos portaban ascendencia yakutia, otros ADN de pastores asociados a la cultura indoirania. Otros mostraban linajes de cazadores-recolectores de diferentes partes de Eurasia. No se trataba de un único grupo étnico que se expandiera de forma coordinada por todo un continente. Era una red,
móvil, mixta y probablemente multilingüe, que se desplazaba como ninguna otra cosa en el mundo antiguo. Los arqueólogos estiman que la expansión cultural Seyma-Turbino abarcó aproximadamente 5.000 kilómetros en lo que parece ser el lapso de una sola vida humana, desde el Altai hasta el Báltico. Eso no es una migración, es otra cosa, algo que requiere tecnología, movilidad y una serie de conexiones sociales para las que no tenemos un marco estándar en esta época. Y aquí radica la implicación que nadie menciona en los relatos populares de esta historia. Si la población originaria de Yakutia llevó la lengua proto-urálica hacia el oeste a través de esta red, y la evidencia genómica del estudio de 2025 respalda firmemente esta interpretación, entonces el finlandés, como lengua, no se originó en un bosque cercano al Báltico, sino en la misma cuenca fluvial siberiana que fue la población ancestral genética de los nativos americanos. La población Yakutia LNBA, el mismo grupo. Los ancestros de los hablantes de lenguas urálicas y los ancestros de algunas poblaciones nativas americanas se remontan a grupos siberianos emparentados. El finlandés y las lenguas habladas en el extremo norte de América comparten una población ancestral genética común. Los datos de 2025 explicitan esta conexión. Esa punta de lanza con el leopardo de las nieves fue fabricada por alguien que formaba parte de una red que transmitía un idioma desde el extremo del Pacífico hasta el extremo del Atlántico. Y dentro de ese idioma había un genoma, y dentro de ese genoma había una señal que, con el tiempo, permanecería en los cromosomas finlandeses durante los siguientes 4.000 años, esperando a que alguien la secuenciara. La cronología que todos utilizaban tenía un problema. Ese problema tiene una dirección específica en Finlandia, y está conservado en un lago. El suelo de Finlandia es ácido, ácido antiguo, ácido de pantano. El tipo de acidez que disuelve huesos sin quemar en una generación en la mayor parte del país. Por eso, cuando los investigadores buscan ADN antiguo en el suelo finlandés, casi no encuentran nada con más de 2.000 años de antigüedad. La química se encarga de desmentir las pruebas, excepto en Levanluta. Levanluta es un yacimiento en Isokiro, al suroeste de Finlandia, hoy en día tierras agrícolas, carreteras y un pequeño lago. Durante la Edad del Hierro, entre los años 400 y 800 después de Cristo aproximadamente, se depositaban cuerpos humanos en lo que entonces era un lago o estanque poco profundo. La composición química del agua en este yacimiento en particular, su acidez específica, su frío, su composición particular, preservó los huesos de una manera que casi ningún otro lugar en Finlandia logra. No fue intencional, sino fruto de un accidente geológico. Y lo que ese accidente preservó contradice el nombre de la provincia en la que se encuentra. Kerttu Majander, en colaboración con equipos del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana y la Universidad de Helsinki, recuperó datos genómicos de 3 individuos de Levanluta con suficiente cobertura para su análisis. 2 de ellos, junto con otros 6 individuos del yacimiento con menor cobertura, mostraron afinidad genética no con la población moderna de habla finlandesa del suroeste de Finlandia, ni con la de habla sueca, sino con los Sami. El pueblo indígena que hoy vive predominantemente en el norte de Escandinavia, por encima del círculo polar ártico, a cientos de kilómetros de distancia. Pero aquí es donde la cosa se pone rara. Lingüistas que trabajaban de forma totalmente independiente, estudiando la arqueología de los topónimos, no la genética, ya habían observado que los nombres de los alrededores de Levanluta tienen su origen en las lenguas sami, no en las finlandesas. Los datos genéticos y lingüísticos llegaron a la misma conclusión por caminos diferentes. La población de la Edad del Hierro de lo que hoy es una llanura agrícola de habla finlandesa era sami. Los pueblos genéticamente emparentados con los sami modernos vivieron allí en el suroeste, en las llanuras, en un lugar donde se habla finlandés desde hace mucho tiempo. Un momento, porque quiero preguntarles algo antes de continuar. Esta idea de que las poblaciones antiguas fueron reemplazadas por llegadas posteriores, cuya señal genética se desvaneció, pero no desapareció por completo. En nuestro último video, analizamos cómo las migraciones de la estepa de la Edad del Bronce transformaron la identidad europea. ¿Qué les impactó más de esa primera oleada de reemplazo? Déjenlo en los comentarios. Porque lo que les voy a mostrar con los datos de Levanluta es el mismo proceso, más silencioso, más lento, y que deja una huella particular. En ese enterramiento había un individuo, identificado como JK 2065, que no encajaba en el patrón.
Su ADN mostraba afinidad genética no con la población sami que la rodeaba, sino con poblaciones modernas de Noruega, Lituania e Islandia. Un individuo de ascendencia europea occidental, sumergido en el mismo lago que individuos sami en la Finlandia de la Edad de Hierro. Podría haber sido una visitante, una pareja de otra comunidad, alguien desplazado. El genoma registra su presencia, nada más lo hace. La señal genética siberiana, la que se extendía desde Yakutia a través del Altai y la península de Kola, ya estaba presente en el oeste de Finlandia hace 1500 años, portada por personas de ascendencia sami. Posteriormente, a lo largo de los siglos, retrocedió hacia el norte. La población que la portaba fue reemplazada o absorbida. El nombre de la región pasó de palabras sami a palabras finlandesas. La dominancia genética cambió, pero no desapareció del todo. Ese es el quid de la cuestión. Un linaje que fue genómicamente dominante en el suroeste de Finlandia hace 1500 años, ahora solo se detecta en la misma región con baja frecuencia. Una señal débil que requiere secuenciación para ser hallada. Un fantasma que nunca se fue. Y el cuello de botella que siguió a ese desplazamiento, el evento de compresión genética que creó el acervo genético específico de la Finlandia moderna, dejó algo en los cuerpos de cada finlandés vivo hoy. Algo que Levan Luhta apenas comienza a explicar. Los genetistas de poblaciones estiman que el evento fundacional del aislamiento genético finlandés, el cuello de botella del que desciende el acervo genético finlandés específico, involucró a entre 20 y 40 familias fundadoras. Ni miles, ni cientos. El equivalente a un solo pueblo grande. Y de ese pueblo, tras varios miles de años de aislamiento geográfico y un flujo genético limitado procedente de poblaciones vecinas, surgieron 5,5 millones de personas. En genética existe un proceso llamado deriva genética. En una población grande, diversa y con gran diversidad genética, las variantes genéticas dañinas tienden a ser raras. La selección natural las detecta, las elimina gradualmente y mantiene la carga de enfermedad de la población relativamente distribuida. En una población fundadora muy pequeña, la deriva genética se impone. Las variantes que normalmente serían poco comunes se vuelven comunes simplemente porque estaban presentes en los fundadores. No porque sean ventajosas, No porque hayan sido seleccionadas, simplemente porque no había ADN de otros individuos que las diluyera. El estudio FinGen reveló 3 aspectos sobre el impacto del cuello de botella finlandés en el genoma finlandés. El tercero es el que lo cambia todo. El proyecto FinGen, una colaboración público-privada coordinada por la Universidad de Helsinki, en la que participaron 13 compañías farmacéuticas internacionales y datos de más de 300.000 participantes del biobanco finlandés, publicó su análisis fundamental en Nature en 2023. Mark Daly, director del Instituto de Medicina Molecular de Finlandia, fue uno de los responsables de la interpretación. El estudio confirmó lo siguiente. Finlandia experimentó no un cuello de botella, sino al menos 2. Uno hace aproximadamente 4.000 años y otro hace aproximadamente 2.000 años. Entre estos eventos y posteriormente, las subpoblaciones aisladas del este de Finlandia sufrieron compresiones locales adicionales. poblaciones dentro de poblaciones, cada una comprimiendo aún más el acervo genético. Lo primero que reveló el estudio fue la presencia de docenas de variantes con pérdida de función significativamente enriquecidas en Finlandia, en comparación con todas las demás poblaciones secuenciadas. Estas variantes aparecen con una frecuencia del 5 al 10% en Finlandia y del 0,2% a nivel mundial. La deriva genética no solo se conservó, sino que se amplificó. Segundo, algunas de esas variantes amplificadas son protectoras. Variantes que ofrecen cierto grado de protección contra la artrosis, el glaucoma y ciertas formas de cardiopatía, potenciadas por el mismo mecanismo aleatorio que potenció las variantes dañinas. El cuello de botella no fue simplemente una catástrofe. Fue una catástrofe que además, por accidente, preservó las cosas. El tercer punto, y este es uno al que nadie dedica suficiente atención en las divulgaciones sobre genética finlandesa, es que, en la actualidad, aproximadamente 1 de cada 5 finlandeses porta al menos una variante genética asociada a lo que los investigadores denominan la herencia de enfermedades finlandesas. 1 de cada 5. Y aproximadamente 1 de cada 500 niños finlandeses nacidos hoy en día se ve afectado por alguna de las 36, ahora 39, afecciones oficialmente reconocidas en dicha herencia. Estas no son estadísticas de hace siglos.
1 de cada 5. Actualmente, hoy, el cuello de botella no es cosa del pasado, es el estado actual del genoma finlandés. Una de estas afecciones, el síndrome nefrótico congénito de tipo finlandés, se origina por una única mutación fundadora en un gen llamado NPHS1. Mediante análisis de desequilibrio de ligamiento, los investigadores han rastreado esta mutación hasta un único ancestro portador, que vivió hace entre 2000 y 4000 años. Una persona, una mutación, elevada por la deriva genética durante el cuello de botella genético, preservada por el aislamiento, transmitida de generación en generación, y hoy en día, una afección que se observa con frecuencia en las unidades pediátricas finlandesas. El tipo de afección que se utiliza como caso de estudio en cursos de genética de todo el mundo, porque su origen es tan fácil de rastrear, tan claro, tan innegable. Un portador, una mutación, 4000 años. Y ahora mismo, en Finlandia, un niño está recibiendo tratamiento para una enfermedad que se originó con esa persona. En una migración desde Siberia. Esa es la clave. Las mutaciones llegaron con los fundadores. No nacieron en Finlandia. Finlandia es el amplificador. Y la cuestión de quiénes fueron esos fundadores, de dónde venían y cuándo llegaron exactamente, es donde se desarrolla la siguiente parte de esta historia. En la década de 1960, un neurólogo pediátrico finlandés llamado Reijo Norio comenzó a conducir. Recorrió en coche pueblos del norte y el este de Finlandia, comunidades remotas con carreteras en mal estado y inviernos que duraban 9 meses. No seguía ninguna hipótesis genómica, la genómica moderna aún no existía. Seguía a los niños con enfermedades que no tenían nombre en la literatura médica internacional, porque nunca se habían presentado en número suficiente en ningún otro lugar del mundo como para poder estudiarlas. Niños de valles específicos, de comunidades ribereñas específicas, con afecciones específicas que padecían sus padres y sus abuelos, y que nadie fuera de esas comunidades había catalogado jamás. El trabajo de Norio, publicado en 3 partes a principios de la década de 1970 como la serie Patrimonio de Enfermedades Finlandesas, estableció un marco que todo el campo de la genética de poblaciones acabaría utilizando como ejemplo canónico. Lo que descubrió no fue casual. Las enfermedades no estaban dispersas uniformemente por Finlandia. Se agrupaban, específicamente y de forma reiterada en el este y el norte. En las comunidades con la historia de asentamiento más reciente, descendientes de los grupos fundadores más pequeños. En los lugares más alejados del flujo genético externo. Esto no es solo historia antigua. Estos mapas, los que Norio dibujó a mano, pueblo por pueblo, en las décadas de 1960 y 1970, se exhiben ahora en los planes de estudio de las facultades de medicina de toda Europa como la demostración visual más clara de cómo la historia de la población se convierte en realidad clínica. Sus mapas están en los libros de texto. Su marco teórico se utiliza en la investigación, y si usted tiene ascendencia finlandesa, la frecuencia de portadores de al menos una de las afecciones representadas en esos mapas es de aproximadamente 1 de cada 5. El mapa trata sobre ti. Existe una afección llamada epilepsia del norte, epilepsia progresiva con retraso mental, a veces denominada EPMR. Se trata de una enfermedad neurológica degenerativa que afecta a niños de comunidades específicas en la región de Oulanka, al norte de Finlandia. A nivel mundial, se conocen aproximadamente 150 casos, casi todos finlandeses, concentrados en un único valle fluvial. Esto se debe a que la mutación original llegó a esa comunidad a través de un pequeño grupo de colonos, se propagó hasta alcanzar una alta frecuencia local y ha permanecido allí desde entonces, invisible para el mundo exterior porque, fuera de él, prácticamente no existe. Norio lo descubrió conduciendo hasta el valle y observando a los niños. No intentaba reconstruir una migración antigua, no tenía acceso a ADN antiguo, esa tecnología estaba a décadas de distancia. Simplemente practicaba medicina de campo en comunidades aisladas y observaba patrones que, estadísticamente, no deberían existir. Pero esos patrones estaban ahí porque la migración había existido. Porque 4000 años antes de que Norio subiera a su coche, un pequeño grupo de personas portadoras de variantes genéticas específicas se adentró en una región concreta y se quedó. Y su ADN permaneció con ellos. A través de cada invierno, a través de cada generación, a través de cada niño nacido en esos valles. Los niños eran los datos, la migración era la causa.
Norio los conectó, sin conocer la verdadera magnitud de lo que estaba conectando. Y aquí radica la pregunta que planteó su trabajo, y que aún reflexiona sobre la medicina genómica finlandesa. ¿Cuál es la obligación ética de una población que posee este tipo de autoconocimiento? Finlandia ha creado un registro nacional de salud, un biobanco de primer nivel y un sistema sanitario universal que, en parte, surge como respuesta al patrimonio que Norio documentó. Esta infraestructura es descendiente directa de aquellos mapas dibujados a mano, de aquellos viajes a aquellos pueblos. La memoria biológica de una extinción casi total. Eso es lo que representan esos mapas. Y las personas que habitan esos valles no son un caso de estudio, son los herederos vivos de un acontecimiento tan antiguo que no tiene nombre en ningún idioma que se hable actualmente. Pero el evento sí tiene una fecha, y esa fecha lo conecta todo. Permítanme ser preciso sobre lo que sabemos hasta ahora. El estudio de Zeng, Kim y Reich, publicado en Nature en 2025, sitúa la expansión hacia el oeste de la población protourálica derivada de Yakutia hacia aproximadamente entre 4.000 y 4.200 años. El cuello de botella del patrimonio genético finlandés, confirmado por FinnGen en 2023, se sitúa hace aproximadamente 4.000 años. El estudio de Lamnidis y Mahander de 2018 ubica el N1C más antiguo confirmado en Fennoscandia, en Bolshoi Oleni Ostrov, hace 3.500 años, en el límite posterior de la misma ventana migratoria. Además, las mutaciones del patrimonio genético finlandés muestran su mayor enriquecimiento en el este de Finlandia, la región del asentamiento más reciente y de menor tamaño, lo que concuerda con una migración hacia el oeste que llegó por etapas. 4 líneas de evidencia independientes. 4 programas de investigación separados. Una fecha. Una dirección. Un evento. Todo lo que te acabo de contar. Guárdalo bien porque está a punto de significar algo completamente diferente. La forma habitual de entender la herencia de enfermedades finlandesas y la ascendencia genética siberiana de Finlandia es considerarlas como 2 historias separadas. Una es la historia de la migración, un movimiento notable, verificado genómicamente, de personas desde Yakutia a través de Siberia hasta Fennoscandia. La otra es la historia américa, un conjunto de enfermedades raras exacerbadas por la deriva genética, la desafortunada vulnerabilidad genética de una población, una herencia clínica. No son 2 historias distintas. Las 36 enfermedades que definen la singularidad genética finlandesa no son anomalías, son el costo biológico directo de la migración que hizo de Finlandia su nación. Cada grupo de enfermedades se corresponde con el cuello de botella migratorio, y cada cuello de botella se corresponde con la llegada. Esto significa que la ascendencia siberiana que define la identidad finlandesa, el haplogrupo que portan entre el 58 y el 64% de los hombres finlandeses, la señal que distingue a Finlandia en todos los análisis genéticos europeos, y el daño genético codificado en los cuerpos finlandeses, llegaron a las mismas personas, en el mismo momento, hace 4.000 años. La fundación y la herida son un mismo acontecimiento. No existe ninguna versión de la identidad genética finlandesa sin el cuello de botella genético. No existe ninguna versión de la herencia de enfermedades finlandesa sin la migración fundacional. No son historias relacionadas. Son una sola historia, expresada en 2 lenguajes. Uno, el de los haplogrupos y los análisis de componentes principales. El otro, el de la pediatría y los pasillos de los hospitales. Consideremos la mutación fin mayor del gen NPHS1. Esta mutación se remonta a un único ancestro portador, de hace entre 2.000 y 4.000 años. Esa persona existió gracias a una migración. Dicha migración se produjo cuando una población de Yakutia se desplazó hacia el oeste, a través del Altai, la llanura de Siberia Occidental, hasta la península de Kola y finalmente Finlandia. Y esa mutación, esa variante en esa persona, es hoy una realidad clínica en los hospitales finlandeses. La distancia que separa a ese antepasado de los hijos de hoy es la misma que la que existe a lo largo de toda la historia de Finlandia. Esto no es una narración trágica, es una afirmación precisa sobre la estructura de los eventos demográficos humanos. Todo evento fundacional conlleva esta dualidad, la identidad y el costo son el mismo acto. Finlandia simplemente preservó ambos el tiempo suficiente, mediante el aislamiento, mediante la química específica de las turberas ácidas que disolvieron casi todo excepto lo necesario para sobrevivir,
para que la genómica los hiciera visibles simultáneamente, para que podamos observar la migración y la enfermedad en un mismo marco y reconocer que son la misma imagen. Pero esto es lo que abre ese reconocimiento, porque una vez que sabes que el cuello de botella y la fundación son un solo evento, tienes que preguntarte qué más preservó ese cuello de botella. No solo enfermedades, no solo un haplogrupo. ¿Qué más llegó a través de esa estrecha ventana? La respuesta a esa pregunta se está leyendo ahora mismo, en Helsinki, en un estudio con 300.000 finlandeses vivos. Y sus hallazgos cambian la forma en que hay que entender el propio cuello de botella. Enero de 2023, Helsinki. El estudio FINGEN, un consorcio público-privado que incluye a la Universidad de Helsinki, los biobancos nacionales finlandeses y 13 compañías farmacéuticas internacionales, publica sus hallazgos en Nature. Más de 300.000 personas finlandesas participaron en el estudio. Se trataba del mayor análisis coordinado de un genoma nacional realizado hasta la fecha. Lo que descubrieron a continuación cambió todo lo que creían saber sobre los efectos reales del aislamiento genético. El mismo mecanismo de deriva genética que elevó la frecuencia de variantes patogénicas en el genoma finlandés, también elevó la de variantes protectoras. Variantes que ofrecen cierto grado de protección contra la artrosis, el glaucoma y ciertas formas de cardiopatía. Estas variantes tienen una frecuencia de entre el 5 y el 10% en Finlandia. En el resto de la población mundial, su frecuencia es del 0,2%, demasiado raras para estudiarlas y utilizarlas. En Finlandia son clínicamente relevantes, y al menos una de ellas se ha convertido en la base de un fármaco que actualmente se encuentra en desarrollo farmacéutico. Reflexionemos un momento. El mismo cuello de botella genético que dio origen a 36 enfermedades raras, también preservó una variante que algún día podría proteger a personas sin ascendencia finlandesa. No porque alguien lo planeara, sino porque un pequeño grupo de personas sobrevivió a un evento fundacional hace 4.000 años, y su particular combinación genética, fruto del azar, se conservó gracias al aislamiento durante el tiempo suficiente para resultar útil. Mark Daly, director del Instituto de Medicina Molecular de Finlandia, describió la población de FINGEN como excepcionalmente valiosa precisamente por esta razón. La homogeneidad genética, que representaba una vulnerabilidad, es a la vez un instrumento científico. Ninguna otra población de 5,5 millones de individuos ha experimentado esta compresión, este aislamiento y esta preservación de variantes de baja frecuencia en frecuencias que permiten su estudio y la aplicación de medidas al respecto. Este cuello de botella es, al mismo tiempo, una tragedia y una valiosa fuente de información, sin posibilidad de separar ambas. Y luego está esto. En 2021, Sini Kerminen y sus colegas de la Universidad de Helsinki publicaron un estudio que analizaba la estructura genética de Finlandia a pequeña escala a lo largo del siglo XX, utilizando más de 18.000 muestras finlandesas. Descubrieron algo que nadie había cuantificado previamente con esta precisión: la evacuación forzosa de 430.000 finlandeses de Karelia durante y después de la Segunda Guerra Mundial. La pérdida de Karelia a manos de la Unión Soviética en 1940 produjo un cambio medible y detectable en la estructura genética de Finlandia, un acontecimiento político, una derrota militar, una migración interna forzada, codificado en el genoma en una sola generación, visible en los datos actuales. La historia se graba en el ADN más rápido de lo que la mayoría de la gente imagina. Los karelios desplazados de su tierra natal llevaron variantes genéticas específicas de su subpoblación al resto de Finlandia, mezclando señales genéticas que habían permanecido estables geográficamente durante generaciones. El mapa cambió. El genoma lo registró. El archivo no es pasivo. Registra la información en tiempo real. Los datos de FINGEN han contribuido a la investigación genética del huésped de la COVID-19, al metaanálisis de biobancos globales y a la identificación de dianas farmacéuticas que benefician a poblaciones sin ascendencia finlandesa. Las 40 familias fundadoras de hace 4.000 años, el pequeño grupo que superó el cuello de botella genético, portador del haplogrupo de Yakutia y de las variantes de la enfermedad derivadas del evento fundacional, están contribuyendo, en este preciso momento, 2025, al desarrollo de fármacos en laboratorios de todo el mundo. Esa es la longitud de esa línea, desde una aldea en la Finlandia prehistórica hasta un laboratorio farmacéutico actual, y esa línea atraviesa el genoma de cada finlandés que vive actualmente.
Pero aquí está la pregunta que el archivo no puede responder, la que los secuenciadores no pueden devolver con los datos. Puedes pedir una prueba de ADN en línea. Recibirás los resultados en 6 semanas. Te dará una categoría: norte-europeo, escandinavo. Quizás un porcentaje de ascendencia oriental de algún lugar que te sorprenda. Te indicará un haplogrupo y una región de origen. No te dirá que la señal en ese resultado, la que la prueba podría etiquetar como europea del este o siberiana, se remonta a un evento fundacional que casi extinguió a las personas que la portaban. No te dirá que el haplogrupo que aparece en la sección del cromosoma Y, si portas el N1C, llegó a Europa desde la cuenca del río Lena en Yakutia, se desplazó por Altai con metalúrgicos que fundían puntas de lanza de bronce con leopardos de las nieves, cruzó la península de Kola en cuerpos que encontramos en un entierro datado hace 3500 años, y entró en Finlandia en una población fundadora lo suficientemente pequeña como para vivir en una sola aldea. La prueba te da una categoría. El genoma contiene una historia que esa categoría no puede abarcar. Si tienes ascendencia finlandesa, o Estonia, Karelia o Sami, según los datos actuales de FinGen, existe una probabilidad estadísticamente cuantificable de que portes una variante de la enfermedad de herencia finlandesa en tu genoma. No es una enfermedad, sino una variante. Una señal de un cuello de botella genético que ocurrió antes de la existencia del Imperio Romano. Los datos actuales sitúan la frecuencia de portadores en aproximadamente 1 de cada 5. Puede que no lo sepas, puede que la variante nunca se manifieste, pero está en tus células. Una letra en una palabra escrita hace 4000 años, en una lengua que ya nadie habla, por un pueblo cuyo nombre se perdió antes de que nadie pensara en registrarlo. Y esto es lo que quiero que recuerden al terminar. El estudio FinGen continúa. La base de datos de ADN antiguo se está ampliando. Si desean profundizar en esta línea de investigación, suscríbanse. El próximo episodio profundiza en la historia genómica que no sabían que llevaban consigo. Finlandia no es una anomalía genética. Es un caso de estudio sobre el costo biológico de la supervivencia humana y sobre lo que un pueblo conserva, involuntariamente, al resistir. Toda población aislada lleva consigo esta ecuación. Finlandia simplemente dejó el registro más completo. El aislamiento que la distingue genéticamente de cualquier otra población europea es el mismo que elevó las variantes genéticas que enferman a algunos niños finlandeses y que algún día podrían permitir el acceso a tratamientos farmacológicos a personas que nunca han pisado Escandinavia. La biblioteca fue construida a raíz de la catástrofe. La identidad y el costo llegaron de la mano, y quienes crearon ambas cosas jamás supieron que estaban haciendo ninguna de las dos. Las personas que salieron de Yakutia hace 4500 años, portadoras de una lengua, un haplogrupo y un conjunto de mutaciones raras que con el tiempo se denominarían herencia patológica, no sabían que estaban fundando Finlandia. Estaban sobreviviendo al invierno. Y su supervivencia está en tu genoma.